Hermanos, nuevamente congregándonos en esta tarde para llevar a cabo un taller más en el libro Valores en la Familia de Dios. Pero el taller de esta tarde, el tema es esperanza. Así que vamos a orar para presentar este servicio en las manos de Dios y que el Espíritu Santo se mueva como Él sabe hacerlo ahí en tu hogar, porque nos estamos congregando en el nombre, que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Rey Jesucristo. ¿Preparados, hermanos? Así es que le dejo lugar a nuestro pastor, que va a hacer la oración inicial. Gracias, amor. Dice la palabra de Dios en el libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 1, que dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, ese es un mandato, no es una sugerencia. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos reunimos para hacer un taller, obedecemos esta orden. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por eso y por esa única razón, siempre los valores no los sacamos como los valores humanos, los sacamos del valor de las Sagradas Escrituras, porque es un mandato de Dios que solo hablemos lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y todo lo sano es solo lo que está escrito. Todos los valores humanos que existen, pues no los consideramos nosotros, porque nosotros fuimos llamados a predicar lo que dice este versículo, solo hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos una vez más delante de tu presencia, pidiéndote perdón a través de la sangre bendita que derramó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Sabemos que es la sangre que perdona nuestros pecados y tomamos esa bendición de tu perdón. Y aquí estamos, Padre, para que te manifiestes en gloria y desciendas sobre nuestras vidas, pero también a través de nuestras vidas, y te manifiestes en gran poder donde quiera que estén 2 o 3 congregados. Ahí esté nuestro Señor Jesucristo en medio de cada congregación donde están esos 2 o 3 en tu nombre, Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo haga lo hermoso que Él sabe hacer en medio de nosotros, pero también en medio de tu vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. La iglesia, parte de la iglesia gloriosa, les saluda, hermanos. La iglesia en Cristo Jesús, mi libertador, les saluda a todo el equipo aquí reunido, y sé que nos gozamos el que Dios nos hable en esta palabra. Así que tu corazón lo declaro en el nombre de Jesucristo, hermano, hermana, preparado. Amén. Amén. Amén, amén. Así es que el tema de hoy, hermanos, es esperanza. En este taller desarrollaremos por medio de la sana doctrina de Cristo el tema del valor de la esperanza. Todos, hermanos, de una manera u otra tenemos una esperanza puesta en algo, en alguien, pero hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra, la sana doctrina de Cristo. El Evangelio señala la meta que Jehová Dios ha establecido, una esperanza. Oyendo o creyendo en la realidad de esta meta o esperanza, ardemos interiormente con el deseo de obtenerla. Te invito a que vayamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Somos movidos en la vida por esa esperanza dentro de nosotros. ¿A qué esperanza se refiere Pablo? Número 1, la esperanza que es ofrecida y establecida como nuestra meta a través del Evangelio. Número 2, la esperanza ardiente dentro de nosotros, la cual inspira nuestro diario vivir. La pregunta es con el propósito de que podamos ver que la esperanza que arde dentro de nosotros se llama esperanza subjetiva. Se basa en los sentimientos de la persona y hace que nos dejemos llevar por nuestros sentimientos y juzguemos de acuerdo a lo que sentimos. Esa es la esperanza subjetiva. Está basada en la meta que Dios ha establecido para nosotros. Esperanza objetiva se basa en los hechos y no
a los propios sentimientos o sensaciones. Poco podría ser el propiciado por argumentar sobre lo que precisamente quiere decir Pablo. Si quiere decir la esperanza ardiente dentro del sujeto o la persona, inmediatamente implica la meta u objeto real que la persona desea alcanzar. Ninguna esperanza puede existir sin Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Amén. Porque si nosotros ponemos una esperanza fuera de Jesucristo, entonces nuestra esperanza es inestable, no, porque el único que es la roca, el ángulo, la piedra del ángulo, se llama Jesucristo. Él es lo sólido de una vida del ser humano. Y no hablo de solamente lo espiritual, en cualquier área, no importa que si la persona conozca o no a Jesucristo, lo sólido del ser humano se llama Jesucristo. Eso, y si nosotros aprendemos a poner este valor de la esperanza en la solidez que es la roca inconmovible que es Jesucristo, entonces nuestra vida estará bien. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 12. Sí, pastor, gracias. Buenas tardes a todos. La palabra dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros como gentiles no éramos su pueblo, pero ahora gracias a Jesucristo somos el pueblo adquirido por Dios. Nosotros estábamos sin Cristo, sin esperanza. Los invitamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25. Y dice así la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto no les fue confiada la palabra de Dios en sus manos impías. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. De esta manera, por mucho tiempo anduvimos siguiendo la corriente de este mundo. Yo recuerdo cuando, pues sin Cristo, nosotros a todos le decíamos que sí. Yo oía estas palabras muchas veces cuando decía, ¿qué? ¿Te pegan en casa? Y por hacerle y seguir la corriente del mundo, hacíamos cosas que no estaban de acuerdo a lo que ahora estamos estudiando. Por eso nosotros tenemos ahora la gran bendición de estar cimentados en la roca, en este valor de la esperanza, porque ahí no hay esperanza, ahí hay vicios, ahí hay perdición, ahí hay todas las cosas que echan a perder un matrimonio, un hogar, una familia, todas las cosas que echan a perder es seguir la corriente del mundo. Pero cuando le seguimos los pasos a Jesucristo, que es distinto, entonces nuestra vida se endereza de una manera en nuestra familia, para Amén. nosotros mismos, para nuestra salud. Entonces esa esperanza de vivir en los pasos siguiendo las huellas de Jesucristo es mucho mejor que seguirle la corriente al mundo. Por eso los invito a ver Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Y dice así la palabra de Dios: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Jesucristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Y lo vemos en Efesios capítulo 3, versículos del 4 al 6. Amén. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué maravillosa bendición, hermanos. Pero aquellos que rehúsan a Jesucristo aún no tienen esperanza. Te invito a que vayamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 48. Y dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Así como en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 7 al 9. Y dice así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta manifestación será terrible para los que no conocen de Dios, pero yo creo que aún será peor para los que de alguna manera ya han conocido a Dios y de alguna manera han oído una predicación, una enseñanza, han agarrado las Sagradas Escrituras, han oído un devocional, han oído alguna alabanza y los mueve a ojear, a oír las cosas de Dios. Yo creo que esas personas tienen mayor castigo porque de alguna manera oyendo no entendieron y viendo no vieron. Y entonces cuando nosotros tenemos la oportunidad que Dios nos da a través de los medios que Él pone para que nosotros vengamos al conocimiento de su palabra y nosotros lo despreciamos, entonces yo creo que va a haber una condenación mayor. Cada uno de nosotros fuimos llamados a una sola esperanza, pero ¿cómo vamos a adquirir esta esperanza sólida en Jesucristo si no nos acercamos a las Escrituras, si no conocemos? Por eso yo les invito a leer en Efesios capítulo 4, versículo 4. Y dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando obedecemos el Evangelio, hacemos eso una esperanza, y solo nuestra esperanza. El cristiano debe saber cuál es la esperanza a la que nuestro Padre Celestial. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 18. Escrito está: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la gloria de su herencia en los santos. La esperanza a la cual Dios llama, el llamado, la invitación divina, trae esta esperanza a los cristianos. Somos llamados con un llamado santo. ¿No es ofrecida una gloriosa esperanza? Y hacemos esta esperanza nuestra. Quiero retomar lo que leyó nuestra hermana Vero en Efesios 1, 18, donde esto es muy importante que nosotros comprendamos y entendamos la palabra de Dios, porque si nomás somos leedores y no hacedores es porque no lo estamos entendiendo. Es porque las personas nomás se concretan, en las iglesias locales se concretan a hacer una esgrima. No sé si comprendan la palabra esgrima. Es un deporte que se usan unas espadas delicadas, que se pone una máscara de hierro y se pone la mano hacia atrás y eso es esgrima, el deporte de esgrima.
pero pues en el Evangelio se ha publicado mucho que seamos esgrimadores de la palabra de Dios, como aprender por aprender, aprender la palabra por aprenderla de memoria, y eso no tiene el efecto. Dice en Efesios, en el capítulo 1, versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Más que aprender de memoria toda la escritura, que el diablo se la sabe mejor que ningún ser humano, la verdad no es eso el punto. No es ser un esgrimador de la palabra de Dios y que tú te sepas cada versículo y cada libro, los 66 libros de la Sagradas Escrituras, y cada pasaje, cada enseñanza, pero nomás leerlo, pero no entenderlo. Eso hace que hace que un ser humano viva en la misma antigua carne que vivía, como hijos de ira. Sigue siendo la misma persona iracunda, sigue siendo la misma persona chismosa, sigue siendo la misma persona que no crece, que se queda solamente murmurando, murmuradora, muchas cosas que cuando el entendimiento nosotros comenzamos a transformar, la palabra transforma. Entonces, amén, si la palabra nomás es aprendida por aprender y por dar el flechazo de que ya te la sabes toda, muy similar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo se conoce toda la palabra, pero nunca ha cambiado. Entonces, ese es lo que nosotros... Una pregunta, ¿cómo es que nos llama Dios? ¿Cómo nos llama Dios? ¿Cómo es el llamado de Dios? Muchos tienen la falsa enseñanza que el llamado es por medio de extrañas voces por la noche, sensaciones físicas como sacudidas, sentimientos emocionales, ideas repentinas que detonan en nuestra mente impulsos inexplicables, experiencias mejor sentidas y habladas. Entonces, todas esas experiencias son falsas. Esas situaciones, la verdad, Dios nos llama así. Y yo quiero que, pues, mi esposa siga con esto de cómo es el llamado de Dios. El llamado de nuestro Padre Celestial no es por ninguna de estas cosas que mencionó nuestro pastor. En el libro de los Efesios hablan de lo que son llamados. Escrito está en Efesios 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, ¿me permite, sí, Víctor? Cuando nosotros, el Espíritu Santo, que es el encargado, cada ser que tenemos, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen su función muy clara. El Padre es amor, Jesucristo es la gracia, y el Espíritu Santo es la comunión, la que nos une en el cuerpo de Cristo. Bueno, y vemos aquí que el entendimiento, los ojos de vuestro entendimiento, ¿cuál de las tres personas entra en función en nuestra vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en función abriendo el entendimiento. La primera obra cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo primero que hace el Espíritu Santo, abre tu entendimiento para que tú puedas comprender la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo es posible que la gran mayoría de cristianos no comprende cosas tan básicas? Si yo te pido que no te pierdas el devocional de mañana para que tú comprendas eso que te estoy diciendo, y lo voy a ampliar un poco más, y vas a ver de que hay cosas muy básicas que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el entendimiento como que se atoró la persiana y se quedó una rendija así y no se abrió totalmente, porque no hay muchas cosas que no entendemos, las sabes de memoria, pero no las entiendes, como que la rendija se rechinó y quedó así atorada, ¿no? Y eso lo vamos a entender día mañana. Hoy no lo puedo extender porque es demasiado largo, pero mañana sí te lo explico. Y yo quiero que tú sepas que el entendimiento, si es que está el Espíritu Santo en tu corazón, debió haberte abierto tu entendimiento. Si no, es que la verdad ha sido pura ilusión, puras emociones y sentimientos, chilla, sí es cierto, el diablo hace chillar a quien sea, ¿no? Y hace emocionar a quien sea, eso no tiene mucha importancia. Es que yo siento, sí,
en un medio de un laberinto. La gente anda de un lado a otro moviéndose y no encuentra la salida porque siente que es para allá y resulta que es un laberinto, que no era para allá y no era para, es que ya siento que es para acá, tampoco era para allá. Es desde la perspectiva de Dios donde esas paredes se convierten en líneas para poder ver dónde está exactamente la salida. Es la visión de Dios, no la visión del hombre, y eso lo hace el Espíritu Santo. Amén. Pastor, ahí, Sí. perdón, ahí se puede tomar también como que están, aparte de la emoción, por una conveniencia. Así, muchos les conviene estar en las cosas de Dios. De verdad, muchos creen de que se juntan con cristianos. Es bueno, ¿no? Es bueno estar ahí entre cristianos porque la gente nos mira bien, nos mira como podemos transear mejor, pues, ¿no? Así piensa mucho la gente, ¿no? Y de hecho lo hacen, ¿no es cierto? De hecho son las piedras de tropiezo que tiene el Evangelio, porque muchos entran a transear al pueblo de Dios. Por eso es que hay carpinteros, hay mecánicos, hay muchas cosas que entran y dicen, ¿y eso que eran cristianos? ¿No has oído esa frase? Bueno, son esas personas, ¿no?, de las que estás hablando tú, ¿verdad? Ok. Pero si el siervo de Dios que está dirigiendo esa congregación no tiene el entendimiento, pues ¿qué esperamos el pueblo, no? No, cuando el siervo de Dios no tiene un discernimiento o visión de Dios, él solamente se guía con su visión, él está dentro del laberinto. ¿Cómo te puede ayudar una persona que está dentro del laberinto donde son 3 metros de pared por todas partes? ¿Cómo te puede ayudar un siervo que está dentro del laberinto? Un siervo tiene que ser una atalaya que tenga la visión de Dios para poder ver el laberinto como rayas. Y pues puede decir, no es ni por allá, ni como tú sentías que es por acá, es por acá. Entonces cuando nosotros vemos un laberinto en un diagrama, dice, muy fácil, echa los ojos así y ¡fum!, dice por aquí. Ni te topas con cuevas de no salida, ¿verdad? Porque lo estás mirando en esa perspectiva de líneas. Pero cuando esas líneas se levantan 3 metros de muro y estás en medio de ese laberinto, es difícil si alguien no te ayuda que tenga la visión de Dios. Entonces ese siervo de esa iglesia, entonces ya se le atoró la persiana del entendimiento, ya no tiene esa... Yo creo que nunca se le abrió. Ahí está. Nunca se le abrió. El Espíritu Santo, Él sí sabe hacer la obra porque trae poder de Dios. Entonces cuando Él llega a un ser humano, abre su entendimiento. Y si no se ha abierto su entendimiento y si esa persona nomás dice así, yo dije una persiana porque aprendió la Biblia, por decirlo así, porque ellos lo conocen así, no lo conocen como Sagradas Escrituras. Ellos conocen la Biblia, conocen el Antiguo Testamento, conocen el Nuevo Testamento, conocen los 4 Evangelios, o sea, tienen mucha ignorancia, ¿me explico? Entonces, ellos ¿cómo pueden tener una esperanza? Un tal siervo así de esa magnitud no puede instruir a un pueblo salir a ninguna parte porque él mismo está dentro de la laberinto, ¿no? No es una atalaya. Ok. Adelante, Víctor. Nos vamos por favor, a Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y dice la palabra así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es en esta sana doctrina de Cristo, es en la que tenemos que perseverar, porque la pregunta sería, ¿cómo aprendieron ellos la voluntad de Dios y aprendieron a confiar en Jesucristo como la base de la esperanza? Pablo dijo que ellos confiaban en Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y lo vemos, por favor, en Efesios capítulo 1 del versículo 11 al 16. Y dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando hablamos, es que me impacta mucho a mí la palabra de lo que lees, porque habla de que aún el cuerpo, cuando vemos un cuerpo humano, pues todas las partes del cuerpo humano son diferentes, pero todo con un gran propósito, ¿no? Desde los pies comenzamos a ver dedos, ¿no? Comenzamos a ver tobillos, la misma garganta que tiene el pie con un propósito, las rodillas, las piernas, todo el cuerpo tan diferente pero tan útil, ¿no? Pero, ¿qué tal cuando nosotros se nos entierra una uña en el dedo gordo del pie, ¿no? ¿Qué tal cómo se duele todo el cuerpo, ¿no? ¿Qué tal cuando... ¿Qué tal cuando nosotros comemos muchos frijoles sin epazote? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y te lo come. ¿Qué tal? O sea, ¿cómo el cuerpo está tan Bien unido, diseñado, tan bien diseñado. tan unido, como dice la palabra de Dios, dice, quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Saben cuál es la coyuntura? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos une como un cuerpo, como una iglesia gloriosa. Hemos venido a Dios a través de nuestras vidas en predicaciones, enseñanzas, los viernes, los mismos talleres, en las predicaciones, de que Dios está llamando a su pueblo que ha estado en el exilio, en muchas iglesias locales, y hoy las está llamando a venir porque se está reedificando nuevamente la iglesia gloriosa por la cual Jesucristo viene. La iglesia gloriosa, dice en Efesios, que es la que va a estar sin arrugas, sin mancha, cuando Él llegue. Y se llama iglesia gloriosa porque es iglesia aquí, pero va a ser glorificada cuando Él venga. Por eso es iglesia gloriosa. Y es la familia de Dios la que pertenecemos. La familia de Dios que Jesucristo dio un testimonio muy grande porque llegaron sus mamá y sus hermanos y dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que oyen y obedecen la palabra de Dios. Entonces, la gran familia de Dios es diferente a las familias de las iglesias donde los bautizan y les hacen y les engañan diciéndoles de que ahora tú te bautizaste aquí, ahora perteneces a esta familia, a esta iglesia, tú naciste aquí. Qué error, qué engaño, qué tremendo. Pero es tu decisión. ¿A qué familia quieres pertenecer? ¿A la familia de Dios o a la familia de una iglesia local? Tú te lo dejo de tarea. Tú eres el que decide, tú eres el que, si eres cristiano, como decías tú, Víctor, ¿no? O sea, ¿cómo si nomás estamos de a mentiritas? Mejor, ¿sabes qué? No estés de a mentiritas. Dios mejor dice, si vas a estar en el mundo un pie y en las cosas de Dios otro pie, la verdad Dios te va a vomitar. Mejor decide a qué pie vas a levantar. La del Dios, la que está en Dios o la que está en el mundo. Pon tus dos pies en el mundo, pon tus dos pies en las cosas de Dios. Camina bien, hazlo bien. Si vas a hacer las cosas con Dios, hazlo bien, porque la salvación está en juego. No todos aquellos que te han engañado y te han dicho que la salvación no se pierde, sí se pierde. Por supuesto que sí se pierde. Y si tienes duda de eso, entonces comunícate a través de nuestras redes sociales para darte un estudio de que sí se pierde. Por supuesto que se pierde. No te voy a dar un estudio con un versículo, te voy a dar con un gran contexto para que tú sepas de que la salvación, por supuesto que se pierde. Por supuesto que se pierde. Es un engaño de las religiones que tienen amarrada a la gente en la ignorancia. Pero ya basta. Basta de tanta ignorancia. Es por eso que hoy, en este tiempo, Dios, con el ministerio de enseñanza que Dios me ha dado,
hemos como equipo luchando para barrer toda ignorancia del pueblo de Dios, porque yo sé que hay pueblo de Dios, incluso entre los testigos de Jehová, entre los mormones, entre cada una de las denominaciones y religiones, hay pueblo de Dios, y Dios los está llamando del exilio, y los está llamando a pertenecer, porque Cristo viene pronto. Amén. Y viene por su iglesia, no por las iglesias, por su iglesia, la iglesia gloriosa de Jesucristo. El cuerpo, como dice aquí, el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros somos las piedras y vamos siendo edificados en el amor, porque el amor está en medio de nosotros y Dios es amor. Amén. Vamos por favor a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 al 17. Y dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El llamado de Dios es en la predicación del Evangelio. Nuestra respuesta es por la obediencia a la verdad. Amén. Te invito a que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios implantada en el corazón por el Espíritu Santo es un medio de vida espiritual que nos estimula al deber obrar en las disposiciones y afectos del alma, hasta que la lleva a la vida eterna. Esta es la realidad de esta esperanza. La esperanza del cristiano no es meramente un deseo vacío, sino que voy a mencionar una palabra que quizás no conozcas, es escarnecedor. Bueno, los escarnecedores son aquellas personas, y no hablo del mundo, personas que se dicen cristianas, que se burlan de nosotros porque predicamos la sana doctrina de Cristo. Y ellos nos dicen a nosotros, sí, pero ¿de qué religión eres? O sea, sí, la sana doctrina de Cristo, pero ¿de qué religión? O sea, quieren que nosotros pertenezcamos a un gremio de religión. Y nosotros, la verdad, no tenemos una religión. Nosotros procesamos la verdad, obedecemos la verdad. Lo que dice el Padre, eso es lo que hacemos. Lo que dice Jesucristo es lo que obedecemos. Lo que el Espíritu Santo se quiera mover, obedecemos. Eso, ese mover. Nosotros no pertenecemos a un gremio de religiones. Nosotros somos aquellos que captamos la enseñanza que Jesucristo les trajo a los apóstoles y que hoy la conocen como la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que nosotros establecimos en nuestro corazón para poder entender y comprender la palabra de Dios y poder hacer la voluntad de Dios. Nosotros, esos escarnecedores que se burlan, ridiculizando todo lo que nosotros sabemos y entendemos y que ellos no pueden sustentar, todos esos escarnecedores, burladores, que son aquellos que se dicen cristianos, son las personas que nosotros tenemos que evitar. ¿Y evitar? ¿Por qué tenemos que evitar? Porque Dios nos manda de que tales personas nosotros las evitemos, porque esas personas de verdad hacen daño
son como, no sé si tú has oído un refrán por ahí que dice como cuchillito de palo, ¿no? Para allá y para acá, no corta, pero cómo da lata, ¿no? O de verdad es algo muy, muy tedioso enfrentarse con un supuesto cristiano que nomás tiene la palabra de Dios para contender, que solamente aprende ciertos versículos aquí y se deja de leer, nomás leyó poquitito de ese versículo y deja de leer, y por poquitito de acá y poquitito de acá y así, ¿no? Entonces, de ese poquitito forma su propio versículo y su propio... Entonces, hacen aberraciones, hacen cosas que están contra el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios. La palabra de Dios no se lee así, la palabra de Dios se lee con un gran contexto. Si vas a establecer alguna enseñanza, tiene que tener un respaldo con un gran contexto. No vas a buscar tu razonamiento. Es que dice aquí, lo te devuelves otro poquito allá y otro poquito acá, diciendo de que Jesucristo es el que habló, cuando Él no habló eso. Tú lo hiciste agarrando una palabra aquí, otra palabra allá, para poder hacer tus propias conjeturas. Por eso nosotros vemos tantas religiones. La palabra expositiva, que es la sana doctrina de Jesucristo, es la que nos enseña y transforma al ser humano. En cambio, lo demás te aleja de Dios, totalmente te aleja de Dios. ¿Sí? Perdón, pastor, esas personas que como dices, leen un versículo, pero nada más toman una palabra para contender contra otros. Esos son, en la sana doctrina, no es contender palabra con la misma palabra. Claro que no. Hay un hijo del diablo que se llama Jonathan Mesa en Hermosillo. Ese hombre ha establecido una falsa enseñanza, yo creo que de las más feas que yo he oído como ministro de la palabra. Ese Jonathan Mesa que dice de que Jehová Dios se acostó con la Espírita Santa para tener a su Hijo Jesucristo. Yo creo que eso es diabólico. El que lo hizo, el que lo elabora y todos los que están ahí son diabólicos. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque es una aberración, es una ofensa muy grande, muy grande. Es algo así como, a mí me llena de celo de Dios y es algo que, y lo digo públicamente, ese demonio de Jonathan Mesa es lo peor que el ser humano ha tenido. Y qué pena que sea del estado donde yo soy. Me avergüenzo de esa persona que sea un sonorense. De verdad, lo peor del mundo está en Sonora y se llama Jonathan Mesa. Él es lo peor que el mundo cristiano tiene. Hay muchas cosas terribles, pero lo más terrible que yo he escuchado, que he oído, es esa enseñanza, ¿no? Es algo terrible. ¿O no se les figura a ustedes? Que Jehová Dios se acostó con la Espírita Santa para tener a su Hijo Jesús. Es algo tremendo, es algo diabólico. Solamente al diablo se le pudo haber ocurrido, ¿verdad? Y sembrarlo en el corazón de alguien para que lo enseñara, ¿verdad? Y todos aquellos diablitas y diablitos que están bajo esa enseñanza, desafortunadamente escrito está que todas esas personas hay que pues pedir misericordia de Dios porque están siendo cegadas, engañadas y ese pecado que están cometiendo no se les va a perdonar este siglo, ni siquiera en el venidero no tendrán perdón de Dios, porque es una blasfemia contra el Espíritu Santo. El punto más importante no es la cosa por qué se espera, sino el sentimiento y el principio de la esperanza a la que el llamado de Dios inspira. Cuando el eunuco etíope escuchó a Dios llamándole a través de la predicación de Cristo, obedeció al Evangelio. Cuando salió del agua del bautismo, siguió gozoso su camino. Te invito a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 37 al 39. Y dice así la palabra de Dios. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más.
y siguió gozoso su camino. La esperanza estaba ardiendo dentro de él. Esta maravillosa esperanza dentro de nosotros es la que ciega y produce un alma vacía, un sentimentalismo extremoso. ¿Es el Evangelio de Cristo una fábula y la meta que buscamos en él sin realidad? ¿O realmente es una base en lo real? La verdad es que hubo muchísimos testigos oculares que miraron a Jesucristo resucitado. Amén. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial, por medio de Pedro, dice en 2 de Pedro 1, 16 al 19 estas palabras. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en su lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aunque el camino en que viajamos pudiera parecer menudo triste, veremos al Rey algún día. Amén. Pero si perseveramos hasta el fin, hermanos, no te confundas. Si estamos Vaya, engañados. vayamos al 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Y dice así: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jehová Dios es las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay una meta para ganar y un infierno para evitar. Amén. Amén. De esta manera, la esperanza dentro de nosotros tiene una verdadera base fuera de nosotros. O sea, la base de nosotros, que está fuera de nosotros, es Jehová Dios, es Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Esa es nuestra base que está fuera de nosotros. Viendo esta esperanza que Dios ofrece, que es objetiva, porque nosotros no podemos decir que es subjetiva porque la estamos viendo. Pero ¿cómo podemos ver a Dios? Bueno, ¿quién no puede ver a Dios a través de la creación, de lo que Él hace? Podemos ver que cuando un arquitecto es bueno porque vemos el edificio de una manera y decimos: ¡wow, qué arquitecto tan excelente! ¿Quién sería este arquitecto que diseñó tal edificio? Imagínense qué arquitecto diseñó al edificio que es la iglesia gloriosa. No pudo haber sido otro creador más que Jehová Dios. ¿Quién diseñó el cuerpo humano? ¿Quién diseñó las aves? ¿Quién diseñó? No me digan a mí, por favor, de que esto vino por casualidad. Eso yo creo que la ciencia es algo muy tonto, el decir que por evolución o por casualidad existen todas las cosas y que evolucionaron de tal manera de que el cuerpo humano sea tan perfecto por pura casualidad, por un Big Bang, No. porque venimos de un chango. Por favor, no me digan eso. Todas las cosas tienen un creador y nosotros fuimos creados y nosotros somos semejanza a esa creación. Entonces, cuando habla de que nosotros seremos semejantes en el momento que nosotros tenemos cimentada nuestra esperanza en un día, ¿a qué vamos a ser semejantes? Bueno, si podemos nosotros ir al libro de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, podremos ver de que la naturaleza divina de Dios está, y no vamos a ver la fe del hombre como fe natural, vamos a ver la fe santísima de Jesucristo. No vamos a ver la virtud que tiene el hombre para hacer las cosas, sino la virtud de Dios para hacer
toda la obra que Él ha hecho. No vamos a ver el conocimiento del ser humano que va a una escuela y adquiere conocimiento sin sabiduría. Vamos al conocimiento que Dios nos da de la sana doctrina de Cristo para poder entender y comprender lo que Él nos está enseñando. No vamos a tener la piedad, todas esas 8 virtudes que es la naturaleza divina y que Él quiere que nosotros la adquiramos, porque si no las adquirimos, nosotros, dice Dios, simplemente ustedes están ciegos. El que no tiene estas cosas y entonces estamos ciegos, no somos nada, no tenemos nada, y Dios quiere que participemos de la naturaleza divina de Él. ¿Y cómo la vamos a adquirir? Obteniendo lo invisible de Dios a través de los atributos de Dios por medio del conocimiento y vivir ese conocimiento en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos de que la fe natural nos salva, entonces nos preguntamos, ¿y cómo puedo adquirir la fe santísima de Jesucristo? Cuando nos preguntamos que el conocimiento que me ha llevado a quemarme tantos años las pestañas no me va a llevar a ni siquiera acercarme a la salvación, yo quiero ese conocimiento que me va a acercar a la salvación. Porque todas las cosas que yo haga en este mundo no me van a acercar a la salvación. Pero el conocimiento que me va a dar Dios es el que me va a llevar a la salvación. Amén. Esa es la naturaleza divina. Eso es lo que nosotros vamos a ser semejantes a Él. Cuando venga Jesucristo, nosotros mientras estemos aquí, estamos creciendo. Ese es el propósito, de crecer, porque queremos alcanzar la estatura del varón perfecto. No lo vamos a lograr hasta que no vuelva nuestro Señor Jesucristo, pero mientras estemos vivos y estemos en esta tierra, nuestro propósito es seguir creciendo. Y aquellos que no entienden esta parte, el que nomás se ha metido en un club social a hacerse un cristiano, de verdad pierde el tiempo. El propósito de conocer a Dios es crecer, y el propósito de Dios habernos encontrado es que crezcamos. Ese es el propósito de Dios. Las dos están inseparablemente ligadas conjuntamente. Nuestra esperanza no es un mero deseo, envuelve adaptarse para nuestra meta que Dios ofrece como una meta verdadera. Ahora veamos el efecto de nuestra esperanza, después de afirmar que veremos a Jesucristo y seremos semejantes a Él. Juan declara el efecto de esta esperanza. Te invito a que vayamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 al 6. Y dice la palabra así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La esperanza nos inspira a vivir un curso de vida piadosa. El llamado del Evangelio es un llamado divino. Su esperanza es verdadera, exactamente como Juan dijo. Pablo dice que deberíamos andar como es digno de la vocación, o sea, el llamado, con que fuisteis llamados. Y lo vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. El andar dignamente incluye humildad, mansedumbre, paciencia y amor. El efecto que aquí en Efesios 4, 1 y 2 es que andemos como es digno. ¿Cómo es digno? Pues amándonos, porque uno de los importantes mandatos que nos dio Jesucristo, donde encerró toda la ley, es que amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo, semejante a esto, es que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, es parte de donde puso en estos 2 mandamientos toda la ley, Jesús. Entonces, eso es andar dignos, porque para eso fuimos llamados. Andar con dignidad delante de nuestro Padre Celestial y haciendo su voluntad, no la nuestra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para poder, porque si nosotros ponemos la esperanza, fíjense que
ahora en este tiempo de confinamiento, pues muchos declaran y decretan de que a mi casa no va a tocar, a mi morada, y andan mal. ¿Cómo? O sea, no puede ser que tanto sea la ignorancia que la gente proclame las esperanzas de la palabra de Dios cuando andan en desobediencia. La palabra de Dios y la esperanza que Dios nos da a través de la Escritura son exclusivamente para aquellos que caminan en obediencia. No existe para ti en desobediencia, olvídate, no es para ti. Permíteme desengañarte, no es para ti, no es para ti. Si tú estás en desobediencia, estas promesas que están aquí no son para ti. Estos son para el pueblo de Dios, esto es para la iglesia gloriosa. Todas estas bendiciones no te las adjudiques, no son tuyas, son para aquellos que caminan en obediencia, aquellos que el Espíritu Santo les ha abierto el entendimiento para que obedezcan lo que el Padre está diciendo, lo que el Espíritu les está convenciendo, lo que Jesucristo a través de la palabra como un martillo usando le está quebrantando la dureza de nuestro corazón. Entonces son estas promesas para la familia de Dios. Compartiendo una esperanza arrojada a nosotros conjuntamente como los marineros en una tormenta, enfrentando los mismos peligros, compartiendo el mismo barco, buscando la misma playa. Esto nos ata conjuntamente en unidad santa. ¿Cómo pueden los cristianos contender en una manera airada el uno contra el otro? Cuando la esperanza de morar en la misma presencia de Dios hincha nuestros pechos y anima a nuestros corazones. Pero, ¿qué es esta esperanza? ¿Cuál es la esperanza que tenemos en Jesucristo, a la cual somos llamados? La que es una esperanza de verdad, la que tiene un efecto maravilloso en nuestras vidas. Cuando esperamos, cuando nosotros estamos, porque hay muchas personas que esperan de que Jesucristo nuevamente muera por ellos, se sacrifique por ellos. La verdad, Jesucristo no va a hacer eso por la gente otra vez. Ya lo hizo una vez y para siempre. Su sacrificio fue bueno ante los ojos de Dios, pero fue para siempre. Si nosotros esperamos de que el tiempo es que estoy joven, déjame divertirme, y quieren nuevamente, Jesucristo no se va a sacrificar por ti, no se va a sacrificar nuevamente. Él ya vino, se sacrificó, murió y resucitó, y hoy está a la diestra de Dios Padre. Eso es la realidad. Y si tú buscas a Jesucristo, búscalo, arrepiéntete, porque Él nos ha dejado un ministerio de conciliación. Reconciliar al mundo con el Padre. ¿Por qué? Porque ese ministerio está escrito. Y eso nos dice a nosotros de que cómo vamos a llevar a reconciliar la humanidad con el Padre, porque nos ha dado, no nomás nos ha dado el ministerio, sino nos ha dado la palabra de reconciliación. Entonces esa palabra de reconciliación es la sana doctrina de Cristo. No existe otra. ¿Por qué recalcamos tanto la sana doctrina de Cristo? Porque es el tiempo de levantar bandera. Es el tiempo que la iglesia gloriosa levante su bandera y decimos, aquí está la iglesia por la que va a venir Jesucristo. Hay que salir de todos los concilios que estemos para venir y reunirnos, porque Jesucristo viene pronto, mis hermanos, viene pronto. Jesucristo viene pronto y hay que estar preparados. Amén. Por esa razón, quiero que me acompañen a leer 1 Corintios 15, 3 al 5. Amén, así dice la palabra de Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. No esperamos por nuevas revelaciones del Evangelio, hermano. Jehová Dios ya la reveló en su entereza. Vayamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
No esperemos por la remisión de los pecados, porque ya la tenemos por la obediencia a la verdad. Y lo vamos a ver en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y también lo vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Mientras se insiste en la necesidad de un andar santo, como efecto y prueba de conocer a Dios en Cristo Jesús, se advierte con igual cuidado en contra del error opuesto del orgullo de la justicia propia. La esperanza que se ve no es esperanza. Y por favor, vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 24 y 25. Y escrito está: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Somos coherederos con Jesucristo. Recibiremos la herencia, pues esta es nuestra esperanza. Y lo vemos en Romanos, capítulo 8, versículo 17 al 19, 24 y 25. Amén. Dice así: y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Jesucristo vendrá, y lo vamos a ver en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice así: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Todos los que somos hijos de Dios debemos andar siempre con esperanza y por esperanza. Bien puede esperar en la fe ferviente y el deseo de la revelación del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la revelación del Señor Jesucristo? Te quiero poner un solo ejemplo. Por ejemplo, ahorita quiero leerte, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice: por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pongamos mucha atención, porque ahorita acabamos de leer Hechos 2:38, y que leyó nuestra hermana Vero, y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos en las Sagradas Escrituras, es todo un panorama completo, totalmente. Por eso Dios te dio una visión de 360 y tantos grados así, puedes ver, ¿no? Sin moverte, y tienes esa visión. Pues ese es el panorama que Dios te permite a través de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros hablamos del bautismo y vemos en este panorama Hechos 2:38, que dicen: bautícelos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si dice allí, y Mateo dice: bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquí dicen Hechos: ¿para qué somos bautizados en el nombre de Jesucristo? ¿Y por qué lo excluimos cuando fuimos bautizados? Si es para el perdón de los pecados, ¿por qué lo excluimos? ¿Porque no conocemos las Escrituras? O entonces tenemos que preguntarnos además: entonces, ¿para qué
Si aquí la Escritura dice que nosotros debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, ¿y para qué será ser bautizados en el nombre del Padre, que es Jehová Dios? ¿Para qué? Para que seamos engendrados por Él. ¿Y para qué vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo? Para ser unidos a la gloriosa iglesia de Jesucristo, al cuerpo de Cristo. Es por eso que nosotros tenemos que tener un panorama completo de las Sagradas Escrituras y no podemos ir ahí nomás agarrando un texto aquí o allá. Hay muchas personas que hechos ni siquiera lo entienden porque se confunden. Y entonces, ¿vamos a ser bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿O vamos a ser bautizados en el nombre de Jesucristo? Porque hay una religión que es solo Jesucristo y piensan de que Jesucristo es Jehová. Por eso dice, oh Padre, le dicen a Jesús. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta ignorancia de la palabra de Dios! Todo es un panorama, mis hermanos. La Escritura todo es un panorama y no puede ir, y la palabra no se contradice. El que se contradice es el ser humano. Por eso nosotros tenemos que ver todo el panorama completo para poder tener un solo pensamiento y una sola visión, la visión de Dios. No entrar en un laberinto donde no podamos salir, sino tener la perspectiva de Dios y ver esas paredes, líneas a nuestro caminar y nuestro andar. Para nosotros, la sana doctrina de Cristo, todo tiene una razón, todo tiene una explicación, todo es textual. Nunca agarramos un versículo aislado, jamás. Nunca agarramos 3, 4 versículos aislados, nunca. La sana doctrina está cimentada en un gran contexto, en el panorama completo. Ningún versículo aislado, todo es parte de todo el conjunto completo, el panorama completo. Y hablando del bautismo, tendríamos que tener muy bien en claro lo que estamos estudiando. Nuestra esperanza es esta. ¿Cómo vamos a llegar a ser familia de Dios si no entendemos el bautismo siquiera? ¿Cómo es posible que una persona tenga 30, 40, 50 años en el Evangelio y jamás entendió que el bautismo del nombre de Jesucristo era para el perdón de los pecados? Y aún conociendo esta parte de los hechos, nunca lo entrelazó, nunca supo de que era parte del panorama, porque habla del bautismo. Lo aisló, dice, no, pues aquí es que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo, pero lo aisló, no lo puso dentro del panorama y nunca lo entendió. Y eso es muy importante entenderlo, ¿no? Entender el bautismo es algo muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque, bueno, podemos ver a Felipe con el etíope que en el camino le habló de Jesucristo, creyó y lo bautizó. No hay un curso tal, ¿me explico? ¿Por qué yo digo que no hay un curso tal? Porque Silas y Pablo estaban en la cárcel y ellos cantando, alabando a Dios. Ellos estaban en un cepo. ¿Saben qué es un cepo? Es una madera pesada donde ponen tus pies agarrados así, no te puedes mover, o ponen tu cabeza con un miembro, o tu cabeza con las 2 manos así, Eso es un cepo. Y ellos estaban así cuando estaban alabando a Dios, Pablo y Silas. Ese cepo se desapareció, ese cepo se cayó, se abrieron las cárceles, se abrieron las rejas, y el carcelero que quiso matarse porque vio que la celda estaba abierta, ese carcelero le gritó a Pablo y le dijo, no te mates porque estamos todos aquí. Y él quiso ser bautizado. ¿Cuánto tiempo duró? En nada. Solamente durante la noche. ¿A poco él durante esa noche logró darle un discipulado para el bautismo, Pablo y Silas? Era carcelero, no conocía, solamente le habló de Jesucristo y lo hizo creer. Yo creo, él y su familia fueron bautizados en esa noche. Entonces, ¿cómo podemos decir a nosotros, cómo me pueden decir a mí de que, con qué sustentas de que hay un discipulado de 6 meses para prepararte para el bautismo? Cuando yo veo la palabra de Dios en el panorama completo, yo lo veo de que nomás tú tienes que creer en Jesucristo. ¿Crees en Jesucristo? Sí. Con todo tu corazón te arrepientes de tus pecados. Eso es lo que busca Dios. Entonces estás lista para el bautismo y tendrás que saber en esa básica enseñanza de que el Padre te va a engendrar, por eso vas a ser una hija de Dios. Y el Jesucristo, como lo leímos aquí en Hechos, el Espíritu Santo te va a unir al cuerpo, a la iglesia gloriosa. Qué hermoso saber todo esto. Amén. Gloria a Dios. Eso es nuestra base de la esperanza. Amén. Por conocer las Sagradas Escrituras tal como son, no como nos las han inventado y enseñado, porque no tiene ningún sustento. ¿Cuántas creen ustedes
equipo que hay, iglesias que preparan a la gente con grandes cosas y enseñanzas que se sacaron como si tuvieran así, a ver quién enseña mejor, ¿no? Y yo veo en la escritura que Silas y Pablo en una sola noche bautizaron a una familia del carcelero y al carcelero mismo. ¿Qué le pudieron haber enseñado en una noche? Y otra cosa, pastor, ahorita que estás tocando ese punto, aparte de la capacitación de meses, y luego se empieza el servicio limpiando los baños, barriendo, y aparte el día del bautismo, ¿qué pasa? Les obligan que van a ir vestidos de blanco, aparte los hacen gastar, y Pablo y Silas irían a comprarse una túnica blanca. No, no. O sea, como dice la palabra de verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí el propósito de que conozcamos lo que está escrito, que es la verdad, que no se ha borrado ni una tilde, para salir a libertad. Porque a libertad fuimos llamados. Jesucristo pagó un precio por nosotros para que seamos libres, y verdaderamente libres, dice. Así es. Así es que está clara la palabra. Ese carcelero compungido se encontró con Jesucristo mismo a través de Pablo y Silas. Él le curó las heridas porque fueron azotadas con vara, sus espaldas les desnudaron y los azotaron 39 azotes con vara. Entonces, cuando ya fueron bautizados, carcelero y su familia, porque el carcelero le pregunta, ¿qué necesito hacer yo para que yo y mi casa seamos salvos? Solo creen en Jesucristo y sé bautizados. ¡Oh, qué enseñanza, qué gloria, qué manifestación de poder de Dios que desciende a ser el carcelero, como toda su familia, a pertenecer a la familia de Dios. Y luego el carcelero le dice, váyanse. Y no lo quiso comprometer Pablo y Silas, y le dice Pablo y Silas, le dice, no, nosotros nos vamos a quedar, porque pues se comprometía el carcelero, ¿no? Entonces se quedaron y le decían, váyanse, no, esos que nos metieron nos tienen que sacar. ¿Por qué nos tienen que sacar? Porque fue injusto lo que ellos hicieron, fue injusto lo que hicieron. Entonces los carceleros fueron y le dijeron a los mandatarios, a los gobernantes, y ellos tuvieron mucho miedo porque Pablo y Silas eran romanos. Y no debieron haber hecho eso. Ellos cometieron un gran crimen. Y fueron los gobernantes a decirle, por favor, váyanse. Y salgan de la ciudad. Por favor, vayan, sálganse. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pone el querer como el hacer. Nosotros vemos el panorama completo, ¿no? Y no vemos aisladas cosas, ¿verdad? Y esa es la sana doctrina de Cristo. Amén. Bueno, pastor, entonces, aquel que no tiene el entendimiento, porque obviamente viene del Espíritu Santo, Amén. aunque nos hayan bautizado así en la ignorancia, pero si verdaderamente no hay ese arrepentimiento, entonces no hay entendimiento. No hay. No, el Espíritu Santo no se va a manifestar. No se va a manifestar ahí. No se va a manifestar. Por más que tú hayas dicho, acepto a Jesús, y hayas chillado, llorado en su tiempo, no se va a manifestar. ¿Cómo podemos saber de que no fue real la entrega de tu corazón? ¿Por qué sabemos? Frutos dignos de arrepentimiento. Exacto. Escrito está. Porque escrito está. Porque Él nos manda que demos. ¿Cómo vamos a conocer a los que sí aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Cómo los vamos a conocer? Porque son personas distintas. Por sus frutos los conocerás, dice Jesús. ¿Cómo es posible de que aquellas personas siguen siendo chismosas, mentirosas, biliosas, corajudas, tienen un cochino carácter? No puede existir eso en un mismo corazón. No puede existir. Entonces nosotros tenemos que entender de que la palabra de Dios transforma. Amén. Transforma. Y si aquellos que aceptaron, como mi esposa en 1984 y más atrás, de verdad, es mentira, han vivido en pura religión, han vivido en pura emoción, han vivido en pura religiosidad. ¿Me explico? Nunca han tenido un encuentro verdadero con Jesucristo. Y lo peor del bautismo es que te avientan para atrás, ¿no? No, es lo peor, porque ahí cuando te avientan para atrás caes tú preso, encadenado y enlazado. ¿Y quién es el que vino a enlazar, a apresar y a quebrantar? El diablo. Por eso, todavía que cometieron muchas cosas mal, todavía te avientan para atrás. No, hombre, lo peor, ¿no? Pero vino Jesucristo a libertar a muchos, y por eso le estamos hablando a todos aquellos que pertenecen a las iglesias locales, que salgan de ellas y vengan a pertenecer al cuerpo de Cristo, porque Jesucristo viene. Vamos a 1 Juan 3:2. Amén.
Amén. Mientras se insiste en la necesidad de un andar santo, como efecto y prueba de conocer a Dios en Cristo Jesús, se advierte con igual cuidado en contra del error opuesto del orgullo de la justicia propia. Amén. 1 Juan 3:2. Ay, Sí, así. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta confusión se debió es que, si se dan cuenta, pues yo soy el escritor, ¿no? Entonces de este taller, por eso no lo leo, por eso pues me salvo de lo que ellos tienen como guía, y por eso esta pequeña confusión. Lo aclaro para que ustedes sepan por qué, nada más es por eso. ¿Okay? Ok, sí, pastor, perdón. Me perdí un poquito, me intensifiqué con lo del bautizo porque pues... ¿Te identificaste? Sí, me identifiqué mucho porque ahorita me doy cuenta de que pues nos burlamos de Dios. Así es. O sea, la verdad sí en mí, en lo personal me pesa esa parte, estar ahí, que nos hayamos burlado de esa forma por ser ignorantes, por no escudriñar la palabra, por creer todo lo que el hombre nos decía, ¿no? Entonces, pues sí me pesa ahorita escuchar el bautismo. No, y ustedes no miraron a Vero cuando los primeros días decían, ay, Dios. Esto es un taller, por eso hacemos esto, ¿ok? No es algo así como una enseñanza, predicación, es un taller, por eso hacemos este tipo de participación. Así es. Lo cual, eso que hizo Vero, pues es parte de un taller, ¿verdad? Y tú, hermano, hermana, que nos estás sintonizando, también tienes la oportunidad de participar, todo de acuerdo al tema que estamos viendo, ¿ok? Sí. Estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Lo estás aguardando tú, hermano, hermana? Esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¡Qué hermosura va a ser! ¡Qué experiencia de verdad tan hermosa nos espera! Pero te repito, si perseveramos hasta el fin. Amén. Te invito a que vayamos al libro de 11 al 14. Y escrito está, hermanos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Qué clara está Amén. toda esta palabra. El fin de Jesucristo es destruir totalmente la muerte. Cuando Él venga, Él destruirá la muerte. Entonces nosotros estaremos como esa iglesia glorificada, gloriosa, se llevará a cabo. La glorificación se llevará a cabo, porque será levantada esa iglesia para que Dios, con su gran poder, haga nueva tierra y nuevos cielos. Entonces, la nueva Jerusalén a la que nosotros pretendemos en este momento, porque ya estamos como una iglesia gloriosa, pero eso no podemos asegurarlo, porque el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Amén. Entonces nosotros a través de la sana doctrina estamos perseverando, pero todavía nos falta caminar. Entonces buscamos no desfallecer, no caer, porque el que diga que está firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que estar en un constante
esfuerzo, velando, y unos por otros. Si nosotros vemos que uno está flaqueando, pues exhortarlo en el amor, no dejarlo, no seguirle la corriente, no decirle amén algo que están diciendo. Es que Dios dice que ayúdate y que yo te ayudaré. Amén, hermano. Nada de amén. Hay que corregir esas fallas, hay que enderezar la cojera y todo lo que están aprendiendo, ¿no? Aprendiendo mal o han sido enseñados mal. Hay que enseñar la verdad. Entonces nosotros, cuando venga Jesucristo y establezca ese reino, Él mismo entregará ese reino a Jehová Dios. Por eso quiero que me acompañen por favor a 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 hasta el versículo 26. Y así está escrito en la palabra de Dios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entreguen el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Qué consuelo para el hombre cuando se le diga que va a comparecer ante el trono del juicio de Dios. ¿Quién puede ser consolado con estas palabras? Sí. Sí, quiero a retomar algo porque, bueno, es muy importante que nosotros entendamos muy bien y correctamente la palabra de Dios. Siempre, siempre nosotros tenemos que comenzar a formar nuestra alma como mineros de la palabra de Dios. No podemos nomás leer por leer. Hay muchas cosas que resaltan y son diamantes muy importantes para nuestro crecimiento. Aquí cuando habla en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, ahí hay una gran revelación. Y bueno, los ojos que estamos siendo entrenados por el Espíritu Santo, el entendimiento, lo que les estaba hablando, hace ver cosas que normalmente la gente no puede ver. En ese versículo 22, si tú lo analizas, vas a ver una gran revelación, pero gran revelación. Y yo te invito a que lo analices por un momento y veas ese versículo, a ver si tus ojos espirituales han sido abiertos y tu entendimiento a través del Espíritu Santo puedes ver lo que yo te voy a hacer ver. Porque dice la palabra de Dios, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Qué revelación tan grande! Oh, de verdad, muy grande. ¿Sabe cuál es la revelación? Porque Adán fue un alma viviente y por eso muere. Pero en Jesucristo, cuando entra el Espíritu de Jesucristo en nosotros, como Él nunca fue un alma viviente, Él fue un espíritu vivificante, en ti provoca vida. Y eso hace Amén. El espíritu vivificante. Vivifica tu vida. Él hace. Por eso es que nosotros no podemos ser lo mismo cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él vivifica tu vida. Vivifica tu vida, entre el espíritu vivificante, dándole vida a esa alma que es mortal, la da vida y vida en abundancia. Es por eso que a mí no me pueden decir que las personas que aceptaron a Jesucristo y no hay cambios y siguen siendo las mismas personas que se enchilan, se enojan, tienen ese cochino carácter, me dicen a mí que aceptaron a Jesús en 1984, no, por Dios, no lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar porque conozco la palabra. Sé que cuando Jesucristo entra, no entran palabras, entra un espíritu vivificante que Amén. es poderoso. Y eso vivificante es el que resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Esa es la revelación. ¿Verdad que hay mucha revelación en la palabra? Esfuérzate por ser minero de la palabra de Dios y no leas nomás por leer palabra, sino busca que el Espíritu Santo abra tu entendimiento para que lo que ha hecho en mí lo haga también en ti. Porque yo no aprendí esto, no se aprende en la escuela, en ninguna escuela teológica. Esto lo da Dios. La revelación lo da Dios solamente. Y si te das cuenta, este pequeño versículo, cuánta revelación tiene, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere Dios. Pastor, aquí también quiero aportar algo. Porque dice en Tito 2:11 al 14, pero el 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado
a salvación a todos los hombres. Ahí cuando viene la gracia. Exacto. Dice, ¿para qué? ¿Para qué se ha manifestado? El versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué va a resultar? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, para poder aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, ¿para qué viene la salvación? Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, no en el pasado, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Así es que tenemos que renunciar a nuestros deseos mundanos. Amén. Y no podemos ser la misma persona si vino ese espíritu vivificante de nuestro Señor Jesucristo a mi vida. No debo por qué andar viviendo, sino me invita a que renuncie ya a todo eso, a mis deseos mundanos que me traían mucho deleite. Y esa es la invitación. Claro que O sí. sea, no podemos decir estoy en Cristo y no hemos renunciado a ello, a lo que nos dice la palabra. No es cierto. Somos mentirosos. Y hacemos mentiroso a Dios de que no somos pecadores, de que te llevamos una vida muy, muy recta, cuando Él nos está invitando. ¿Con qué propósito? Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, con un propósito de aguardar, de esperar, ¿verdad? La esperanza bienaventurada. Sí. Y tenemos Y un si no lo ejemplo. hacemos, no vamos a disfrutar. Amén. de la Tenemos gloria un de Dios. ejemplo, ¿vale? Y no hay ningún cambio. Y no hay ningún cambio. Entonces, podemos ver, había un chaparrito Saqueo. que él entró el espíritu vivificante y cambió su vida. Se le quitó lo ratero. Esas son pruebas de frutos dignos de arrepentimiento. Cuando entra el espíritu vivificante, hay cambios. Pero entonces, ¿cómo es posible de que ese pastor que predica de Dios siga siendo ratero, ¿no? Siga siendo estafador, siga siendo mentiroso, siga siendo corajudo, siga siendo vicioso, Manipulador. siga siendo todas las obras de la carne? ¿Cómo es posible? No ha renunciado. Nunca, jamás ha entrado un espíritu vivificante en su vida. Nunca. Lo que tiene ahí es el espíritu de Adán, que es el pecado, que representa y que muere, ¿no? Entonces nosotros, ¿cuál es el pecado de Adán? Pues las obras de la carne, ¿no? Así es. Adelante. Solo el hombre a cuya alma da testimonio Dios que sus pecados han sido borrados y los pensamientos de su corazón son purificados por el Espíritu Santo, de modo que puede amar a Dios y magnificar dignamente su nombre. No estamos en estado seguro a menos que esto sea así en nosotros o que deseemos que así sea. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 18 escrito está: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles? Con estas palabras. La que leíste. Entonces, ¿cuáles palabras? Aquellos que han tenido la desafortunada momento, que ha pasado por perder un ser amado, quizás fue tu mamá, tu papá, un hermano, un hijo, una hija, no lo sé, pero la esperanza, si murió en Cristo, dice la palabra, escrito está. Esa es la solidez de la esperanza, porque no es algo que nos han hecho entender, que fue una emoción. Escrito está. Entonces, nosotros, los que ya hayamos quedado, que es la iglesia gloriosa de la que yo estoy predicando últimamente, porque Dios me ha dado un ministerio de enseñanza, pero también me ha dado la encomienda de que enseñe
acerca de la iglesia gloriosa, del cuerpo de Cristo, que enseñe acerca de la sangre de Jesucristo, que enseñe que va a venir Jesucristo y a arrebatar a su iglesia y que juntamente lo vamos a ir a encontrar a las nubes. Entonces esa es la esperanza que nosotros tenemos, la esperanza que tiene un significado para nosotros muy, muy importante, pero tan importante porque si nosotros no tuviéramos esa esperanza, pues vano sería nuestra fe, porque sabemos que así como resucitó Jesucristo, aquellos familiares, tu mamá va a resucitar. Amén. Entonces ellos y pues quizás muchos otros familiares nuestros sí van a resucitar, pero para un juicio, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, mis padres despertarán para un juicio. Y eso es doloroso, ¿no? Es doloroso porque fue carne, sangre nuestra, nací de su vientre, pero tener la certeza de que ellos van a, por su comportamiento y por lo que negaron a Dios y por todas las cosas malas que hicieron, van a despertar para un juicio. Entonces, pero aquellos que tienen una esperanza, que aquellos que murieron en Cristo resucitarán y serán antes que los que quedamos, ellos ya estarán viendo el rostro de Jesucristo. Qué hermosa esperanza. Adelante, mi hermano. El verbo raíz hebreo, del que proceden varios términos que se traducen esperanza, tiene el significado primordial de esperar con anhelo. Y lo vemos, por favor, en Génesis capítulo 49, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Tu salvación esperé, oh Jehová. El sentido del término griego esperanza en las escrituras griegas cristianas es expectativa de bien. Sin Dios no hay ninguna esperanza verdadera. Amén. 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 La verdadera esperanza de la que hablan las Sagradas Escrituras es superior al simple deseo, al cual quizás carezca de fundamento y perspectiva de cumplimiento. Las Sagradas Escrituras muestran que las personas del mundo en general no tienen una esperanza real, bien fundada. La humanidad se encamina hacia la muerte, y si no hay una solución procedente de una fuente superior, el futuro no ofrece ninguna esperanza. Salomón expresó la insignificancia de la situación del hombre sin la intervención de Dios. Y lo vamos a ver en Eclesiastes capítulo 12, versículo 8. Y dice así, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Estas son las palabras de uno que podía hablar por propia y cara experiencia de la vanidad del mundo, que nada puede hacer para aliviar a los hombres de la carga del pecado. Vayamos a Eclesiastés capítulo 9, versículos 2 y 3. Dice así, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como el que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Cuando podemos aprender muchas cosas de la esperanza a través de las Sagradas Escrituras, porque a través de la vida de Job, él mismo nos habla de una esperanza que incluso un árbol que se ha secado, tenemos la esperanza que retoñe. Pero cuando un ser humano se va para siempre. Y ya no hay la esperanza de que va a volver. Él va a volver cuando Jesucristo lo resucite para juicio o para su gloria. Entonces la esperanza que está, todo lo que está fuera de la vida del ser humano, todo hay esperanza y puede ser que retorne. Si tú has perdido algo, puedes tener la esperanza de recuperarlo. Pero si alguien se ha ido para siempre.
No obstante, luego explicó que hablaba del hombre por sí solo, sin la ayuda de Dios, pues él mismo expresa el deseo y la esperanza de que Dios le recuerde. Y lo vamos a ver en Job, capítulo 14, versículo del 7 al 15. Dice así: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz, y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusiese plazo y de mí te acordarás? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. De igual manera, el apóstol Pablo da a saber a los cristianos que, teniendo la esperanza de la resurrección, no deberían apesadumbrarse. Vayamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. De nuevo, el apóstol Pablo nos recuerda que antes de conocer la sana doctrina de Cristo, que éramos gentiles, antes de haber sido llamados como pueblo de Dios, pues nosotros no teníamos ninguna esperanza. Y es lo que me refería yo anteriormente. Cuando nosotros estamos en una iglesia local, nosotros no tenemos esperanza, porque nuestra esperanza se basa en lo que diga el ministro de esa congregación, lo que diga el profeta de esa congregación. Lo que digan ellos es nuestra esperanza, y nuestra esperanza siempre es limitada y manipulada. Entonces, cuando nosotros venimos a la sana doctrina de Cristo y nos despojamos de toda religiosidad, entonces nuestra esperanza se vuelve sólida, porque dejamos de ser gentiles. Ahora somos un pueblo adquirido por Dios, que es muy diferente. Amén. Quiero que me acompañen a Efesios 2:12, por favor. Y dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Las expresiones que son comunes entre los que no tienen esperanza en Dios y en su promesa de una resurrección de los muertos son similares a las palabras de los habitantes desobedientes de Jerusalén. Dieron rienda suelta a sus deseos sensuales. En lugar de mostrar arrepentimiento, cuando se encararon a la amenaza de la destrucción de su ciudad, y dijeron, y lo vamos a ver en Isaías capítulo 22, versículo 13. Y dice así: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y mucho en la actualidad así se expresa, ¿eh? Sí. El apóstol dice que no debemos contagiarnos de la actitud de aquellos que no tienen esperanza. Vayamos a 1 de Corintios 15, versículos 32 y 33. Dice así la palabra de Dios: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Ahora vamos a ver algunas esperanzas incorrectas. Pablo no negaba que las personas del mundo tuvieran algunas expectativas bien fundadas, e incluso en algunas ocasiones hasta elogiables. Más bien mostró que sin Dios la esperanza es una persona no conduce a nada. Entonces esto lo vamos a ver como una realidad, y vemos de que muchas personas
pues tienen esperanza, como hace rato, ¿no? Lo que te dolió tanto, ¿no? Porque tenías tu esperanza en el hombre, no la tenías una esperanza cimentada en una realidad. Cuando vienes a la realidad y ahora vienes a la sana doctrina de Cristo, ves una realidad y dices tú, ay, y como dicen muchos, ¿no? Dicen, pero ¿por qué nos engañan? ¿Verdad? Y esta exclamación, un común denominador así, ¿verdad? Adelante, hermano. Aparte de las esperanzas de menor importancia, que son normales y comunes a todos los humanos, están las esperanzas que son malas en sí mismas, como las que se abrigan con un fin inicuo. En algunas ocasiones puede dar la impresión de que se realizan, pero esta impresión en realidad es solo temporal, pues un proverbio dice, y vayamos a ese Proverbios, capítulo 10, versículo 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. La esperanza. Sí, dime. ¿Participan? No. Además, cuando muere el piadoso, se desaparecen todos sus temores, pero cuando muere el impío, se desvanecen todas sus esperanzas. Vayamos a Proverbios 11, versículo 7. Dice así, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Ok, yo lo que quería participar Ahí ahorita ya todo cierra. con Proverbios 10, 28 es de que la alegría nos define, la alegría, ¿no? Nosotros no podemos ser un pueblo de Dios escogido, pueblo de Dios, y siempre andamos con, muchos tienen esa expresión, dicen, y traes el alma que te arrastras con el alma, ¿no? Entonces vas también con un médico, con un profesional, y te hacen análisis de todo, y te dicen, no tienes nada, te recomiendo que te vayas a vacaciones, no tomes tan a pecho las cosas, tómalas con calma. Está hablando de tu alma. Entonces, cuando nosotros tenemos un alma compungida, apretada, preocupada, con muchas cosas que no puedes sacar ni siquiera puedes expresar, eso se expresa la falta de alegría, ¿no? Entonces, es tanta la falta de alegría que los vecinos te conocen como el cascarrabia. Uy, 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 la hermana ni le hables, no, es una cascarrabia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la verdad no tienes esperanza en su corazón. ¿Y cuál es la esperanza? Hemos aprendido tanto en este taller que la esperanza se llama Jesucristo. Amén. Amén. La verdad. Entonces, una persona sin Jesucristo podrá decir que lo aceptó como mi esposa en 1984, pero la verdad es no tiene esperanza, por lo tanto no tiene Jesucristo en su corazón. Fueron palabras, pues. Y dice Dios en Isaías, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está lejos? Porque no tienen esperanza. Y si no está Jesucristo, que es la esperanza, pues no hay nada allí, ¿verdad? Entonces dice lo que me toca a mí, la esperanza de los egoístas, las que están basadas en el fundamento falso, que es el materialismo. ¿Cuántas han oído ustedes de que hay un evangelio de prosperidad, ¿no? Entonces, ahí cuando está basado en eso, pues hay fracaso, es una esperanza que te va a llevar de mal en peor, ¿verdad? Adelante, mi hermano. Por medio de su bondad inmerecida, le ha dado a la humanidad consuelo y buena esperanza. Y lo vamos a ver en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Y él mismo, Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En cualquier tiempo ha sido la esperanza del hombre justo. Se le llamó la esperanza de Israel y la esperanza de los antepasados de Israel. También lo vamos a ver en Jeremías, capítulo 14, versículo 8. Y dice así: Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? También en Jeremías, capítulo 17, versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel,
Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Y también en Jeremías 50, versículo 7. Dice así: todos los que los hallaban, los devoraban, y decían sus enemigos: no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Son muchas las expresiones de esperanza, confianza y seguridad en nuestro Padre Celestial, que se hallan en las Escrituras hebreas. Debido a su bondad amorosa, Dios le dijo a su pueblo cuando éste se dirigía al exilio por su desobediencia. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Y escrito está: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La promesa de Jehová mantuvo viva la fe en la esperanza de los israelitas cuando fueron exiliados a Babilonia. Hombres como Ezequiel, Daniel, pues Jehová había dicho en Jeremías 31, 17: esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Aquella esperanza se realizó cuando el resto judío fiel regresó para reedificar Jerusalén y su templo. Y lo vemos en Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios: en el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Amén. Es propio albergar la esperanza de una recompensa. El hecho de que el siervo de Dios espere recibir una recompensa no quiere decir que sea egoísta. Para tener un verdadero conocimiento y entendimiento de Dios, la persona debe saber que la bondad amorosa y la generosidad son cualidades sobresalientes en él. Debe creer no solo que Dios existe, sino también que llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. Te invito a que leamos Hebreos 11, versículo 6. Y escrito está: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, como pastor, como ministro de la palabra de Dios, hoy quiero hablar. La esperanza hace que nosotros como ministros de la palabra de Dios tengamos un equilibrio de poder dejar todo y solo dedicarnos a la obra de Dios. Tener el equilibrio y la seguridad de que si la palabra escrito está en lo que acaba de leer nuestra hermana Vero en Hebreos 11:6 y mucho más respaldo de que
el siervo de Dios que trabaja a Dios, Él se va a encargar de todas nuestras cosas. Por eso confiadamente nosotros dejamos lo secular para atender 100% a las cosas de Dios. No es posible de que un siervo de Dios pueda estar trabajando en un oficio secular y también en la obra de Dios. No es posible, porque entonces nosotros no confiamos. ¿De qué predicamos? Entonces no podemos predicar de un Dios todopoderoso que va a sustentar mi vida. No podemos predicar de un Dios que tiene cuidado de mí cuando yo pongo cuidado de la obra de Dios. Entonces, ¿de qué predico? Si no confío en Dios que Él va a sustentar mi vida. Es que tengo muchos gastos. No, pretextos hay muchos. La palabra es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que los siervos de Dios, Dios los sustenta. Y nosotros tenemos que confiar en lo que Dios dice. No lo que tú sientes, siervo. No todo lo que tú piensas, siervo. No lo que tú crees, siervo. Es lo que Dios dice. Tenemos que confiar al Dios de las promesas. Si tú no confías al Dios de la promesa, por eso es de que tú sigues teniendo un trabajo secular. Es que soy muy trabajador, por eso trabajo. No. Si vas a servir a Dios, tienes que servirle íntegramente. Todo tu tiempo es para Dios. Tú tienes que trabajar solo para Dios. No puede haber un ministro, un pastor que se trabaje en lo secular y en Dios. No puede haber. Dice la palabra de Dios que con uno va a quedar mal. ¿Y con quién cree que va a quedar mal? Con Dios, porque Dios es celoso y Él quiere, cuando llama a un siervo, a un verdadero siervo, ¿no? Hay muchos falsos siervos que sí trabajan secularmente, pero son falsos. O sea, no los ha escogido Dios, no los ha escogido el hombre. Y sí conocen de la palabra, predican de la palabra, cantan alabanzas, bueno, en fin, tienen una iglesia, en fin, ¿no? Pero se distinguen que no le creen a Dios, porque siguen trabajando en lo secular. Es por eso que van y buscan el sustento, porque no le creen al creador, al que da en abundancia, al dueño de la provisión. Al dueño de la provisión. Yo no puedo entender que predique ese tipo de pastores, ¿no? No lo puedo entender. Yo de verdad no lo entiendo. Bueno, esa es mi participación y quiero que vayamos por favor a Deuteronomio 25:4. Dice así: no debes poner bozal al toro cuando trilla el grano. Y luego añade en 1 Corintios capítulo 9, versículos 9 y 10. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. A los que procuran hacer el bien a nuestras almas. ¿Y quién es, hermano, para ti? ¿Quién ha procurado hasta aquí, hasta el día de hoy, que se ha preocupado en proveer ese alimento para tu alma? ¿Quién ha sido? Nuestro Padre Celestial. Él, pero ¿a través de quién? De su siervo. De nuestro atalaya. De que dedica ese tiempo en esa intimidad con Dios para poder hacer llegar a tu vida este alimento. Así es que hay que proveerles su alimentación. El deber de la gente es mantener a su ministro. Pueden declinar su derecho como hizo Pablo, pero transgreden un precepto de Cristo los que niegan o retienen el debido sostén. Dios lo manda y escrito está, y se acaba de leer la palabra, hermanos. Así es que la esperanza proviene, depositarla, hermanos, esa esperanza debemos depositarla en Dios. Y tú como siervo, como sierva, tu confianza debe ser en el dueño de la provisión en todas las áreas. Él te va a proveer la revelación de la palabra si le buscas, pero si le buscas de a de veras. Y si de madrugada le buscas, ahí te dará el maná fresquecito para que puedas alimentar a sus ovejas. Pero la esperanza debe estar depositada en nuestro Dios Jehová, el Todopoderoso. Amén. Amén. Así es que hoy vimos un valor hermoso, que es la esperanza. No seamos como el que no tiene esperanza, hermanos. El que no tiene a Cristo no tiene esperanza, sigue muerto en sus delitos y pecados. Pero tú y yo, si decimos que vino ese espíritu vivificador, el de Cristo, a nuestras vidas, debemos de tener esa confianza
esperanza en nuestro Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha brindado de congregarnos para compartir esta palabra, este valor, con el respaldo de su palabra, hermanos, y te bendecimos. Y verdaderamente, si tu esperanza estaba depositada en el hombre que ves, en el carro que tienes, en tus riquezas, en la familia, quítala de ahí tu mirada, hermano. Levántala al cielo. Porque dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrán mis ojos? Proviene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así es que quita tu esperanza de aquí del mundo, sino sea nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Vamos a orar para despedirnos y te bendecimos en esta noche. Agradecemos a Dios tu permanencia de este servicio, porque es un servicio, no estamos jugando, hermanos. Es un servicio donde nos estamos congregando a través de este medio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pastor, nos despide, por favor. Sí, quiero bendecir tu vida y dispón tu alma a recibir esta bendición, porque la bendición no es mía, soy el medio que Dios usa para bendecir tu vida. Y con esa esperanza debes de recibir esta oración. Padre, señal de rendición ante tu gloriosa presencia, porque tu palabra nos enseña que en todo lugar levantemos manos santas. Y hemos, Padre, iniciado este taller pidiéndote perdón a través de la sangre de Jesucristo, y sabemos que nuestras manos están no contaminadas porque la sangre de Jesucristo las ha limpiado de toda impureza. Por eso levantamos en esta hora nuestras manos hacia ti, Padre, porque sabemos de que tú eres el Dios a quien nuestra vida, nuestra alma rendimos con todo nuestro corazón. Y yo, Padre, tomo esa añadidura que tú has dado a mi ministerio de poder bendecir a tu pueblo. Y yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Es el nombre que Jehová Dios nos ha dado para nosotros estar bajo ese nombre glorioso, como iglesia gloriosa, como un cuerpo en Cristo, como la familia de Dios. Yo te bendigo con toda bendición del cielo, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Les amamos, hermanos. Dios los bendiga, nos vemos el próximo miércoles. Pero el viernes Para el viernes. te esperamos, ¿eh?